Lee, creo que Oscar le pide permiso porque no va a tener energía. Me pareció ver en... Oscar, no, era, Oscar, no miré que he mencionado eso en el chat. No sé si. Si hay bastantes problemas con el fluido. Otra persona reportando acá que le cortaron la energía. Bueno, de lo no iban a Luz María, Eric, Fernando, Jeremías, nadie más. Entonces, en ese caso, él está con NP. Hacer el examen de estudios sociales. Analicet, Escoto Guzmán, Analicet, Lick, Ana. Analyset dice que no puede activar el micrófono, dice que tiene problemas, dice. Ah, pero sí está aquí entonces. Sí, ella sí está ahí. No, pero no la veo. Está Evelyn, Erika, BF Escoto, Merlin Valle, que tiene abierto su micrófono, Margie, Karen, Erika, Lisette y Héctor. Si está aquí usted, Ana, puede, por favor, Ana, creo. Lick, está como Ujú. Lisette Coto. Bueno, escriba entonces, por favor. Ya le voy a decir que le escriba. Lisette, pero es que no está escuchando entonces. No, tiene Ahí problemas está. allá. Bueno, pero sí nos está escuchando entonces, ¿verdad, Ana? Presente. Evelyn Mabiel Pineda. Presente, Lick. Evelyn, Presente. gracias. Karen Juliet Ramos. Ella se acaba de comunicar conmigo. Erika sí está presente, ya la miré. Héctor también. Wilmer Antonio está. Me parece que lo miré, Wilmer. Wilmer. Wilmer se encuentra presente. Wilmer NP. ¿Qué les pasaría? Brian Fermín Escoto sí está presente. Brian. Sí, presente, sí, aquí estoy, Lee. Merlin Mabiel Valle Valle. Presente, Lick. Karen Estrella. Presente, Lick. Marjorie, si está presente Marjorie. Marjorie. Presente, Lick. Presente. Y Wendy Saray Barahona. Wendy. Bueno, no sé qué pasa, la verdad. Yo recibí excusa de algunas personas, pero tienen que comunicarse conmigo, si no, pierden derecho a examen. Bueno, vamos a iniciar entonces mostrándoles las actividades que tenemos planificadas para hoy. Soy Oscar, acabo de, hace poco, de unirme. Oscar Oscar, Rodríguez. y aquí está Oscar. Ya le quito el NP presente, ok.
Bueno, entonces miren, eso es lo que tenemos para hoy. Les quiero solicitar, en vista de que hay una semana de feriado, que es la primera semana del noviembre, que nosotros movamos la clase que habitualmente tenemos los domingos, que sería 1 de noviembre, pasarla para el 31 de octubre, es decir, el sábado, un día antes, para que ustedes tengan libre desde el 1. Y nosotros entonces encontrarnos el sábado a las 9 de la mañana. Y la actividad que tendríamos programada para ese sábado es el segundo examen. ¿Hay alguno de ustedes aquí presente que no pueda cumplir ese horario? Bien, igual esta actividad va a Yo el ser sábado socializada. tengo clases de filosofía, fíjese. ¿En qué horario? De 7 a 12. ¿Alguien más? Sí. Yo tengo clases los sábados de moderna de 8 a 11 de la mañana, todos los sábados. Bien, en ese caso entonces vamos a modificarlo siempre para el 1 de noviembre. Ahí pues nadie tiene que tener ningún inconveniente ya que es el horario de nuestra clase. Nos encontraríamos entonces el 1 de noviembre a las 9 de la mañana para hacer el examen número 2. Las temáticas del examen, primero, ¿sí? Adelante. ¿Alguien iba a hablar? Adelante, por favor. Sí, adelante, ¿qué iba a mencionar? Bueno. Fíjese que... Sí. Fíjese que, no sé, creo que ya pasó lista, yo estaba intentando entrar, pero es que aquí está algo, la señal está. Sí, de la lista de asistentes. ¿Cuál es su nombre? ¿Cuál es su nombre? ¿Cuál es su nombre? No puedo. Wendy era, prof. Wendy Barahona. Wendy Barahona. Wendy Bueno, Barahona. ya le voy a Wendy. tomar lista, ¿ok? Wendy. Sí, ya le voy a pasar asistencia. Sí, Wendy, ya le voy a pasar asistencia. Solo al final de que termine de discutir esto, voy a hacer otra ronda porque ingresan otras personas, ¿ok? Gracias, Wendy. Bueno, entonces les decía, ¿cuáles son las temáticas para ese examen? Redacción de objetivos, que esa parte pues aún no la hemos evaluado, es decir, que va a ser un examen práctico, donde yo les voy a dar un tema, ustedes van a tener que elaborar un objetivo de investigación con todos los elementos que ya hemos venido estudiando, que forman parte de un objetivo. Y también vamos a evaluar la parte del planteamiento del problema. En este caso, recuerdan que en la clase anterior estuvimos discutiendo una rúbrica de evaluación de cuáles son los elementos mínimos que tiene que tener un planteamiento del problema, cuál es la técnica que se utiliza y cómo se hace desde un plano más general o en el ámbito internacional hasta llegar a un contexto específico. Entonces, de esta parte aquí, lo que me gustaría es que ustedes ensayen un ejercicio que yo les dejé en el aula virtual y que les aclaré que no tiene ningún valor pero que sí les va a servir a ustedes para el examen, para que ustedes vayan, lean ese planteamiento del problema y con base a la rúbrica que yo les he proporcionado, pues entonces ustedes evalúen ese planteamiento del problema, digan qué es lo que les hace falta, cómo ustedes lo mejorarían. Entonces, en ese sentido va esta evaluación en relación al planteamiento del problema, en relación a esa parte. Otra temática que vamos a evaluar es en relación a las técnicas cualitativas para la recolección de datos del libro de Sampieri, de la página 411 a la página 430. Esto, si no me equivoco, está en el aula virtual. El link para descarga del libro, ahí está, si no me equivoco, ahí tiene que estar.
y de las páginas entonces que ustedes van a estudiar. Igual yo voy a iniciar esa temática hoy. Hoy va a ser la introducción. Y lo que hemos venido estudiando también en la clase anterior que estuvimos hablando sobre citas y referencias. Aquí es fundamental entonces que ustedes conozcan la forma correcta de citar y hacer referencias. Y esto ustedes lo van a tener que hacer de forma manuscrita. Entonces tienen que saber ustedes hacerlo, ¿verdad? Es como que yo les dé la captura de un artículo y les pida la cita o les pida la referencia. Ya saben que son dos cosas diferentes. O les dé un párrafo de un artículo y les pida, háganme una cita de paráfrasis. Eso ya lo hemos venido estudiando. La clase anterior estuvimos haciendo ejercicios al respecto. Aquí entonces ustedes tienen que tener a mano ese formato, ¿verdad? De cómo es, cuáles son los elementos que tienen que tener una referencia cuando son de 3 autores, por ejemplo, de 3 o más autores de un libro o de un artículo, entre otros que hemos venido abordando aquí en la clase. Otra asignación que van a tener, esto es en relación al examen, el examen que va a ser el próximo domingo a las 9 de la mañana. Esa es la temática que entra. También van a tener que en equipo realizar otro envío. Como ya ahora ustedes van a hacer hoy la presentación del planteamiento del problema, en la próxima clase, específicamente el viernes, como están viendo aquí ustedes, el 30 de octubre, me van a enviar un primer borrador que, aunque sea primer borrador, tiene calificación. Así como este planteamiento del problema tenía calificación, 10 puntos, esta entrevista también tiene calificación. Esa entrevista ustedes la van a estructurar con los lineamientos que yo les voy a mencionar hoy. Y aparte de eso, les he dejado, ya en el aula virtual está disponible, un video donde aquí abordo cuáles son los errores más comunes al momento de hacer una entrevista para una investigación de corte cualitativo. Entonces, ¿qué es lo que ustedes tienen que hacer? En equipo, él o la coordinadora tienen que actuar rápido y solicitar que primero, bueno, ya sabemos que hoy han faltado varios por cuestiones justificadas, la mayoría. Tendrán que ver entonces la grabación de la clase primero y luego entonces tendrán que ver este video que ustedes están viendo aquí, que ya está en el aula virtual. Entonces acá los coordinadores tienen que poner fechas límites. A más tardar el lunes tienen que haber visto los 2 videos, la grabación de esta clase y ese video. Y el martes arrancamos con la elaboración de nuestras preguntas. Es una entrevista que para inicios yo voy a solicitar 15 preguntas. 15 preguntas para la entrevista. Entonces vayan haciendo nota ahí. ¿Qué significa esto? Que ustedes como coordinadores pueden hacer pues inicialmente una distribución del trabajo a realizar y luego unen todas las preguntas, designan tantas preguntas por persona, reúnen todas las preguntas en el chat y empiezan a verlas, a ver cuáles van a entrar, cuáles no, y las que no, pues entonces a proponer nuevas preguntas más. Entonces todo esto tiene que venir bien hecho, a pesar de que sea un primer borrador. ¿Por qué? Porque yo les voy a dar la introducción hoy y ya les estoy diciendo de antemano cuáles son los errores más comunes. Entonces, por favor, no los vayan a cometer ustedes porque ya hay una clase grabada para esto. Bueno, y aquí que les voy a hacer una muestra de cómo tenemos el aula virtual. Ahorita en este momento les voy a mostrar. Vamos a ver, esta es mi otra clase. Vamos a verlo en modo estudiante para que no genere mucha confusión. Bueno, miren, este es el módulo del aula virtual. Aquí habilité unos nuevos bloques. Habilité este de construcción de la entrevista. Aquí en construcción de la entrevista, ustedes entran a este video, aquí está la dirección, que habla sobre los errores más comunes. Entonces aquí son 17 minutos, ahí tienen que ver. Lo ven antes de hacer esa entrevista. Luego van a enviar la entrevista, acá están las instrucciones. Y aquí de paso les he dejado las temáticas que ya se las estaba explicando para el segundo examen. Aquí vamos a modificar la fecha entonces, que quede constancia en grabación,
que no vamos a hacer para el 1 de noviembre. Ya voy a modificar esa fecha. Otro bloque importante que les activé aquí en el aula virtual es este del informe del artículo final. Ustedes en esta clase, como les había mencionado anteriormente, no me van a presentar un informe de investigación. Lo que van a presentar es un artículo. Este mismo artículo es el mismo que ustedes presentan cuando van a taller de investigación. Después de esta clase pasan a taller de investigación. En taller de investigación ustedes construyen una investigación y tienen que presentar un informe y un artículo. Este artículo es el mismo formato. Yo ya en ocasiones anteriores he dado esa clase. Y este es el formato del artículo que se está utilizando. Entonces acá, para ya irlos preparando a ustedes cuando tomen taller y que esto no les tome por sorpresa, lo que me van a presentar entonces aquí es el artículo. Y vean que inicia este formato con una introducción, que la introducción es el planteamiento del problema, es decir, lo que ustedes están escribiendo. Entonces acá ustedes solamente van a ir sustituyendo y lo van a ir trabajando desde ya. El coordinador o la coordinadora puede designar o pueden hacer un documento en un Google Doc en línea para que todos puedan desde ahí hacer sus aportes y que todos vean cómo va quedando el artículo que ustedes finalmente me van a enviar. Entonces acá ustedes solamente van a ir sustituyendo las partes que ya vayamos trabajando, ¿verdad? Hay otras partes que todavía no las hemos abordado, pero toda esta parte, por ejemplo, el título del artículo, el primer autor, segundo autor, este primer autor, segundo autor son los nombres de ustedes. Y aquí ustedes lo colocan, ¿no? Luego el nombre del asesor, que en este caso es mi persona, y luego la parte del resumen, palabras claves y todo eso lo dejamos para el final. Pero ese aspecto sí ya lo pueden ir trabajando. Entonces, espero yo que no lo dejen para el final y ya vayan haciendo la sustitución. Aquí solamente tienen que ajustarse al mismo formato, no tienen que quitar nada de esto, ni de esto, nada, solamente hacer la sustitución. Entonces, desde ya les entrego cuál va a ser el formato del informe final, que es el artículo. Bien, dicho esto una vez, entonces vamos a pasar primero a la presentación que les tengo para la próxima asignación. Y luego vamos a hacer la presentación de los planteamientos del problema y con eso vamos a finalizar. Iniciemos entonces con la entrevista. La entrevista es una de las principales técnicas de colecta de datos cualitativos. Con esto no quiere decir que sea la única. Existen otras técnicas, como por ejemplo la observación, que es una técnica de colecta de datos cualitativos. Por ejemplo, los grupos de enfoque. Es decir, que es un tipo de, estos de grupos de enfoque es un tipo de grupos focales, perdón, es el nombre correcto, grupos focales. Se reúnen una cantidad de personas y la persona que entrevista lanza la pregunta y entonces empieza una discusión entre las personas que están asistiendo a ese tipo de entrevista, que es un tipo de entrevista, podríamos decirlo, pero un tipo de entrevista grupal. Esos son es la técnica o la dinámica que se usa en estos grupos focales. En este caso, para efectos de que ustedes continúen con la investigación y por el hecho de ser uno de las técnicas de colecta de datos más convencionales, tradicionales y que se tiene que manejar bien, vamos a utilizar entonces la entrevista. Ustedes van a realizar su trabajo de investigación utilizando esa técnica de colecta de datos, una entrevista. Dentro de las entrevistas existen diferentes tipos de entrevistas. Hay entrevistas estructuradas, semiestructuradas y no estructuradas. Ustedes van a trabajar con una entrevista estructurada. Entonces aquí ya estamos adelantando toda la parte de la metodología, porque yo ya les estoy diciendo, número 1, con cuál va a ser la técnica de colecta de datos que ustedes van a trabajar, la entrevista. ¿Qué tipo de entrevista? Estructurada. Todo eso entonces ustedes ya lo tienen que ir
escribiendo. En ese artículo que les acabo de mostrar, en ese formato, hay una sección de metodología. Y en metodología es entonces el lugar donde ustedes van a empezar a redactar esto. Van a iniciar. Este trabajo de investigación fue desarrollado utilizando la técnica de colecta de datos conocida como la entrevista. ¿De tipo? ¿Qué tipo? Ya lo hemos mencionado. Entonces, existen también dentro de la entrevista diferentes tipos de preguntas que a ustedes los van a ir llevando a que puedan obtener mejores respuestas de sus participantes y que puedan evaluar diferentes perspectivas de la temática. Entonces, para eso existen diferentes tipos de preguntas que ustedes tienen que tomar en cuenta al momento de elaborar su entrevista. Y finalmente, entonces, vamos a hacer un pequeño ejercicio para la parte de la construcción de la entrevista. Iniciemos entonces con la definición de qué es una entrevista. Ahí vemos diferentes líneas. Una reunión para intercambiar información, es íntima, flexible y abierta. Estos dos aspectos son sí, solo sí en el caso de tipos de entrevistas no estructuradas o semiestructuradas, donde, como su nombre ya lo dice, no estructuradas, es decir, que nosotros no llevamos un guión, pero ya en la entrevista, estructurada, sí ya hay un guión. Las preguntas ya han sido previamente pensadas. Y es como uno de los estados más básicos de la entrevista. Este otro tipo de entrevistas, no estructuradas o semiestructuradas, que estas sí ya son bastante flexibles y abiertas, ahí ya es como el segundo escalón en metodología cualitativa, donde ya se reserva para personas que tienen amplia experiencia en esta parte de utilizar la entrevista, que tienen un amplio conocimiento de la temática, que han leído bastante y que tienen esa capacidad de ir haciendo preguntas al momento, de ir escuchando lo que la persona esté diciendo y con base a todo lo que tiene, todas las lecturas que tiene, la persona pues ir generando otras nuevas. Entonces, como verán, esto se reserva, este otro tipo de entrevistas se reserva más para aquellos casos donde se ha empleado una buena cantidad de tiempo en lectura, que no es el caso de la clase, ¿verdad? La naturaleza que tenemos un espacio, un periodo académico intensivo, pues no hemos tenido la oportunidad de leer tanto, ¿verdad? Hay comunicación, es otra de las características dentro de esta técnica de colecta de datos. Se obtiene el punto de vista y las experiencias de las personas o de grupos en caso de que se desarrolle la entrevista a través de un grupo focal, que como ya les decía, los grupos focales consisten pues en reunir a una X cantidad de personas, lanzar una pregunta y que éstas empiecen a responderla. Se requiere de la respuesta de todas las personas que asistan y también nosotros vamos anotando todas las interacciones. Ahí generalmente se graban ese tipo de entrevistas, son grabadas y después entra a un proceso de transcripción. Aparecen los puntos de vista o representantes de las diversas posturas que pueden existir en el estudio de un determinado tema. Y ese es nuestro fin último, ¿verdad? Recuerden que la metodología cualitativa es bastante interpretativa, ¿verdad? Y nosotros no estamos interesados en generalizar resultados, es decir, estamos interesados en investigar esas diferentes posturas de cada uno de nuestros participantes. Como les mencionaba y ya les adelantaba, existen básicamente tres tipos de entrevistas. Ojo, que estas son preguntas de examen, tipos de entrevista, estructuradas, semiestructuradas y no estructuradas o abiertas. Cada una de estas tiene una serie de ventajas y desventajas que las vamos a abordar a continuación de forma general. En relación a las entrevistas estructuradas, como les decía, aquí ya existe un guión previamente establecido, ya hemos estudiado, ustedes ya han leído, que eso es algo muy importante. Para generar las preguntas de la entrevista hay que leer primero, por eso ustedes hacen el planteamiento del problema. Algunas de las ventajas es que todos los entrevistados responden a las mismas preguntas. Eso es una ventaja al momento de realizar el análisis de los datos,
porque ya sabemos que todas las personas dieron respuesta a la misma pregunta. Caso diferente en que si hacemos una entrevista semiestructurada o no estructurada, por ejemplo, donde a una persona le podemos hacer 5 preguntas y a otra le podemos hacer 10, a la siguiente 15, a otra 8, a otra 7. Entonces eso al momento de analizar los datos genera un gran trabajo para poder analizar todos esos datos. Entonces esta es una de las principales ventajas de la entrevista estructurada. También los datos son completos para cada persona en los tópicos abordados en la entrevista. Y aquí esta otra ventaja que les estaba mencionando, ¿verdad? Que el análisis de los datos es simple porque pues les hemos hecho la misma cantidad de preguntas y las mismas preguntas a todas las personas. Entonces, para iniciarnos, dar nuestros primeros pasos en la parte de investigación cualitativa, este tipo de entrevista es la mejor, la entrevista estructurada. Algunas de las desventajas, ¿verdad? Vamos a ir abordando algunas, el resto queda ahí para que ustedes lo lean. Pues es de esperarse que existe una poca flexibilidad. ¿Por qué? Porque en la estructurada, por ejemplo, en la semiestructurada o no estructurada, nosotros tenemos esa libertad de que si una persona menciona alguna respuesta que nos ha llamado a nosotros la atención y que queremos ahondar más, si es estructurada, no podemos hacerla. Nos quedamos ahí con eso de que esta persona está respondiendo esto. Sería interesante poder indagar más sobre lo que está mencionando. Pero esa rigidez de la entrevista estructurada donde ya están las preguntas, pues no nos lo permite. Esa sería una de las principales desventajas, por así decirlo. Y otra es que los entrevistados deben adecuar sus experiencias y sentimientos a las categorías del cuestionario. ¿Por qué? Porque las preguntas ya están establecidas, no surgen nuevas preguntas. Entonces las personas, en caso de entrevistas estructuradas, pueden tener algunos otros sentimientos que, dado el tema, puedan ser expresados, pero en la entrevista estructurada, como les menciono, como las preguntas ya están, el guión ya está, no es posible hacerlo. Un minuto que una persona solicite ingresar y le vamos a dar ingreso. Bueno, entonces hablemos del siguiente tipo de entrevista de forma general. Es la entrevista semiestructurada. Aquí en esta semiestructurada no están las preguntas ya planteadas. Lo que existe son como una guía, como bien lo dice ahí, o como unas líneas, como subtemas, por ejemplo. Tenemos la estructura, en eso consiste, a diferencia de la estructurada donde ya están las preguntas que se va a hacer. Aquí no, aquí ya están solamente subtemas. Y es como esa reunión flexible, como lo estábamos mencionando anteriormente, donde se empieza a dialogar, es una plática, se empieza a dialogar del problema. ¿Cuáles son las ventajas de esto? Que el perfil aumenta la comprensión de los datos y procura que la recolección de los datos sea más sistemática para cada entrevistado. Con este tipo de entrevistas, al igual que las entrevistas no estructuradas, aquí sí realmente podemos decir que nosotros estamos haciendo una investigación donde nos estamos interesando por la realidad de cada una de nuestros participantes. A diferencia de la entrevista estructurada, que como ya las preguntas pues ya están, es hacer una uniformidad para todos los participantes, ¿verdad? Y que pues a pesar de que la metodología es cualitativa, siempre se mantiene la entrevista estructurada dentro de esta visión de la metodología cualitativa, pero en términos de estudiar ya la realidad más a fondo de cada uno de los participantes, este tipo de entrevistas, la semiestructurada es una de las mejores, ¿verdad?
Otra de las ventajas, que son respuestas lógicas, en los datos pueden ser anticipadas y también pueden ser cerradas. En relación a las desventajas de este tipo de entrevistas, es que los tópicos importantes y relevantes podrían ser inadvertidamente omitidos. ¿Por qué? Porque como aquí nosotros no hemos establecido el guión de las preguntas, puede ser que en nuestros subtemas no exista un tópico de suma relevancia que se tenga que abordar. Entonces, básicamente esta es una de las principales desventajas, que con la entrevista estructurada ahí sí, pues nosotros ya conocemos qué es todo lo que tenemos que preguntar y ahí no se nos va a escapar nada. A diferencia de las entrevistas semiestructuradas, que sí puede existir esa situación. Y conforme a lo que les estaba mencionando anteriormente, que este tipo de entrevistas, al igual que las no estructuradas, pues aquí ya se requiere de un entrevistador bien entrenado, ¿verdad? Una persona que ya tenga experiencia en haber realizado este tipo de entrevistas, porque como les digo, pues se requiere de tener en mente toda la información y únicamente con unos subtemas ir guiando a la persona para obtener la mayor cantidad de información posible y que no se nos escape nada, ¿verdad? Cosa que tiende a ocurrir en este tipo de entrevistas porque no se lleva el guión bien establecido. En relación a las entrevistas no estructuradas, aquí pues como su nombre lo indica, existe una total flexibilidad para manejar el tema. Aquí solamente se parte ya del tema y se empieza a hacer un diálogo, ¿verdad? No, se parte sí de una pregunta inicial y ya con ello pues van surgiendo otro tipo de preguntas y se va desarrollando toda la entrevista. Este tipo de entrevistas, como lo estaba mencionando anteriormente y recalco, tiene una gran desventaja al momento de hacer el análisis de los datos, porque para cada persona van a surgir una diferente cantidad de preguntas. Entonces, al momento de analizar eso, pues se requiere ya de otras capacidades, entre ellas la principal experiencia en análisis de datos cualitativos, que dicho sea de paso es uno de los tipos de análisis más complicados de hacer, incluso más que analizar datos cuantitativos, por ejemplo. La verdad que analizar datos cuantitativos no es algo difícil de hacerlo. ¿Por qué? Porque si nosotros conocemos el test estadístico que vamos a utilizar para hacer el análisis de nuestros datos, pues lo programamos en el programa que estemos haciendo, que hayamos planificado para hacer nuestro análisis de datos. Ahí solo tendríamos que manejar el programa, obviamente, ¿verdad? El código del programa y introducir los datos y obtener una respuesta. Es simple de hacerlo, la verdad que es simple en comparación de hacerlo con datos cualitativos, porque aquí ya se requiere de mayor nivel de y capacidad de análisis, ¿verdad? Y que esto se adquiere obviamente en la medida que nosotros leemos. No estoy diciendo que no sea difícil hacer, o sea más fácil hacer análisis de datos cuantitativos, no, sino que es de mayor complejidad hacer análisis de datos cualitativos. Como ven ahí, una de las desventajas, la organización y análisis de los datos puede ser difícil. Hablemos entonces de los tipos de preguntas. Más adelante, acá vamos a ver, esta es la estructura de lo que tiene que tener la entrevista que ustedes van a presentar el próximo viernes. Tiene que tener el título de la investigación bien afinado, tiene que tener una introducción, vean, aquí menciono qué es lo que lleva la introducción, una descripción general del proyecto, cuáles son los objetivos de la investigación, con quiénes se va a realizar esta investigación, de qué forma serán utilizados los datos, porque cuando nosotros vamos a aplicar un instrumento de investigación tiene que existir como una cláusula de confidencialidad, de que los datos que vamos a obtener de esas personas, pues sean datos que van a ser manejados de forma confidencial y que van a ser utilizados única y exclusivamente para efectos del trabajo de investigación. Esto es un ensayo para cuando ustedes ya lleguen a la parte del taller de investigación, donde ahí pues van a aplicar todos estos
estos conocimientos. Y esto se aplica para cualquier técnica de colecta de datos, ya sea esta una encuesta, que es típica de enfoques cuantitativos, o una entrevista, que es típica de enfoque cualitativo. La estructura va igual, siempre el título, una introducción que tiene que tener toda esta parte, y la cláusula de confidencialidad. Esto aquí solamente es redactar un párrafo, ¿ok? Colocarlo ahí como introducción. Luego, los datos generales de las personas o participantes hacia quienes van aplicadas la entrevista. Entonces, esto me quiere decir a mí que preguntas de datos generales como, por ejemplo, la edad de la persona, si es un dato que nos interesa, ¿ok? Porque no vamos a colocar edad, sexo, puesto, departamento, si no son datos que van a aportar o abonar a nuestro tema de investigación. Para responder nuestro objetivo de investigación. No miramos nada, Liz. Licenciada. Perdón, sí, es que ese es el problema, como admitía una persona. Entonces, gracias, ahí Fermín me estaba diciendo, pero sí, aquí activen su micrófono y díganme, porque si no... Aquí sí. Bueno, entonces les decía, acá, esta es la estructura, el título, la introducción y datos generales. Aquí les mencionaba que esto no cuenta como parte de las preguntas. Recuerden que las preguntas son 15 que ustedes van a hacer y esto es datos generales como la edad, el sexo, puesto, departamento, entre otros, entre otra información de carácter sociodemográfico que sea de interés particular de ustedes. Por ejemplo, en las personas que están haciendo la parte de la investigación del manejo racional de los recursos naturales relacionado con la parte de las etnias, aquí es interesante sí que ustedes coloquen de qué departamento es la persona, porque podría ser un dato que abone a el análisis de los datos y a sus resultados. Para el equipo que está mencionando la parte de que está trabajando, perdón, con la parte de las redes sociales, aquí sería interesante consultar la edad, porque en la edad, pues, generalmente, ¿verdad? Aunque no es así, pero generalmente está asociado a el uso o no uso de las redes sociales. Entonces, este es un dato interesante de pregunta. El equipo que está trabajando con la parte de la teoría evolutiva, una pregunta interesante de hacer sería, por ejemplo, si tiene o no una religión, si la tiene, ¿cuál es? Esta ya es una pregunta general, ¿verdad? Que nos va a servir entonces, de alguna forma, nosotros vamos pensando en ese tipo de preguntas que van a abonar a nuestra investigación. Luego las preguntas y finalmente siempre un agradecimiento. Les reitero, esta es una estructura general para cualquier tipo de técnica de colecta de datos. Ahora, ¿qué tipo de preguntas existen? Hay preguntas generales, no de datos generales, sino generales, preguntas que sirven para ejemplificar que nosotros le pedimos a la persona específicamente como tal, le solicitamos, deme un ejemplo, por favor, ¿verdad? Y eso a nosotros nos sirve para medir si la persona realmente, pues, conoce de la temática y es capaz de poder proporcionar un ejemplo. Entonces, en las preguntas que ustedes planteen, pueden hacer preguntas de este tipo. Bueno, aquí mencionemos este caso. Usted ha comentado que la atención en esta empresa es mala. ¿Podría darme un ejemplo? Y pueden redactar preguntas ustedes al igual como esta, en este mismo formato para su investigación. De hecho, yo voy a requerir que ustedes en su instrumento, ustedes tengan preguntas de este tipo. Preguntas para ejemplificar. Otro tipo de preguntas interesantes son estas preguntas de contraste, donde nosotros preguntamos específicamente, ya sea por semejanzas o diferencias. Hay algunos estilos o tipos de preguntas que se ajustan más a otros temas de investigación y a otros no. Eso depende de la naturaleza de la investigación que ustedes están haciendo, del tema que ustedes han escogido. Pero de forma general es algo que ustedes pueden adaptar este tipo de preguntas, porque
En las preguntas de entrevistas estructuradas, se evita a toda costa hacer preguntas cuyas respuestas tiendan a ser dicotómicas, es decir, que nosotros tengamos una gran pregunta y que la respuesta que nosotros esperemos sea un sí o un no. ¿Cómo podemos evitar ese tipo de respuestas? Por ejemplo, ¿verdad? Podrían alguien preguntarme, ahí se me ocurre que podrían hacer una pregunta y decir, ¿usted como estudiante de la carrera de Ciencias Naturales considera que los pueblos indígenas hacen un manejo sostenible de los recursos naturales? Es una pregunta de una entrevista. Pero ¿cuál es el problema con ese tipo de preguntas? Que si ustedes me lo preguntan a mí, y ustedes tienen que ponerse a pensar, tienen que ponerse como en el lugar de sus participantes, de las personas entrevistadas, y ponerse a pensar, ¿qué responderían ustedes? ¿Qué responderían? Por ejemplo, si me preguntan a mí, si me hacen esa pregunta, que si yo considero que es importante el manejo sostenible de los recursos naturales que hacen los pueblos indígenas, pues yo respondo sí, y hasta ahí, no respondo más. Puede ser que yo sea una persona que no tenga mucho conocimiento sobre el tema y diga solo sí, o puede ser también que yo no sea una persona que me guste hablar mucho, solo respondo sí, o puede ser que sea una persona que siga instrucciones y que eso es lo que me están preguntando por un sí, implícitamente por un sí o por un no. Entonces, hay que evitar a toda costa ese tipo de preguntas. ¿Cómo podemos hacerlo? Podemos hacerlo a través de este tipo de preguntas para ejemplificar. Por ejemplo, si nosotros queremos medir el conocimiento, podremos preguntar, denos un ejemplo de alguna etnia que usted conozca que hace un manejo sostenible de los recursos naturales. Ahí es otra cosa, ahí sí ya me ponen a pensar y ahí yo ya tendría que decir, no conozco o podría darles un ejemplo. Entonces, ahí yo ya les estoy proporcionando mayor información. Entonces, cuando ustedes redacten estas preguntas, tienen que ponerse en el plano de los entrevistados y ponerse a pensar qué tipo de respuestas ustedes van a obtener y qué tipo de respuestas ustedes quieren evitar a toda costa, que son esas respuestas de sí y no. En ese sentido, entonces, pueden hacer preguntas que hagan referencia a la opinión. Por ejemplo, ¿qué opina usted de que las instituciones de educación superior tengan o proyecten información relacionada al cambio climático en sus redes sociales? ¿Qué opina? Preguntas de opinión. Ahí nosotros entonces ya estamos promoviendo que las personas nos den más datos para analizar. Porque aquí, entre mayor cantidad de palabras sus respuestas tengan, quiere decir que las preguntas que ustedes hicieron están bien estructuradas. Entonces, tomen todo esto en cuenta, por favor, al momento de ir a redactar sus preguntas, que no les vayan a salir con respuestas sí o no, porque ahí entonces el equipo no habrá alcanzado el éxito. Preguntas de expresión de sentimientos, podemos hacerlas. Preguntas de conocimiento, por ejemplo, ¿conoce las comunidades lencas del país? Aunque esta aquí, como está estructurada, aquí es una pregunta cuya respuesta desde ya la veo que puede ser un sí o un no. Si me lo preguntan a mí, yo les diré, sí, las conozco, hasta ahí. Pero si ya cambian la pregunta y me dicen, ¿cuáles son las comunidades lencas del país? Ahí es diferente, yo ya tengo que darles mayor información. O, por ejemplo, esta, ¿qué sabe usted de las causas que X situación? ¿O cuáles son las razones de? Preguntas de antecedentes, por ejemplo, esas son preguntas así como preguntas donde nosotros le consultemos a las personas sobre hechos que han ocurrido antes. Por ejemplo, manteniéndonos en el tema de manejo de los recursos naturales sostenibles, conocer
¿Qué etnias usted conoce que han tenido éxito en el manejo de los recursos naturales de forma sostenible? Aquí ya le estamos preguntando si por antecedentes, es decir, situaciones que han ya ocurrido. Y también podemos hacer preguntas como donde nosotros le podemos plantear un escenario y hacer una pregunta con base a ello. Por ejemplo, suponga que usted es el alcalde de, ¿cuál sería el principal problema que intentaría resolver? Entonces, les reitero, hay algunas de estas preguntas tipos de preguntas que puede ser que no se apliquen a su objetivo de investigación, pero hay otras que sí. Entonces, tomen todas este tipo de preguntas en cuenta al momento de ustedes empezar a redactar sus preguntas. Y como les digo, eviten hacer preguntas cuyas respuestas ustedes se pueda avisorar a toda costa que va a ser un sí o un no. Y ojo, ¿verdad? Les reitero, vean ese video donde tengo los errores más comunes para que pues obtengan una buena calificación, porque la calificación que yo voy a asignar es la del borrador. Ustedes me van a enviar ese primer borrador y ese es el que yo voy a calificar. Ya después les voy a hacer observaciones y esas observaciones tendrán que incorporarlas, pero ese ya será el instrumento que ustedes van a aplicar. No es ese el que yo voy a evaluar. Bien, entonces vayamos desde ya pensando en formas para ir generando estas preguntas en unos minutitos que nos restan. Entonces, miren, cuando nosotros vamos a construir la parte de las preguntas para entrevistas, nosotros tenemos que identificar cuáles son las categorías de análisis que nosotros tenemos inmersas en nuestros objetivos de investigación. ¿Y qué es eso de categoría de análisis? Por ponerlo en términos simples, una categoría, como lo están viendo ahí, es un concepto que está inmerso en el tema de investigación. También puede ser definido como divisiones o partes del problema. Es decir, los subtemas o los temas que yo veo inmersos en mi objetivo de investigación. Por ejemplo, en el objetivo que tiene que ver con la parte de la teoría evolutiva. Por ejemplo, esa es una categoría de análisis porque es un subtema, por ejemplo, o es una división o es un concepto, pongámoslo así, que nosotros vamos a estudiar a través de nuestro proyecto de investigación. Otra categoría de análisis de otro equipo, manejo sostenible de los recursos naturales. Otra categoría, etnias de Honduras. Otra categoría, cambio climático, por ejemplo, o redes sociales. Todas esas son los conceptos que están inmersos en mi objetivo de investigación. Entonces, una vez que yo he investigado cuáles son esos conceptos que están inmersos en mi objetivo de investigación, yo empiezo a ver cuál va a ser la utilidad para esas categorías de análisis. Y básicamente el que yo identifique esas categorías me orienta a mí la recolecta de datos y facilita el análisis de los mismos. Por ejemplo, vean, en este tema, aquí es un tema, ¿verdad? Bastante general, porque vean, aquí no he delimitado nada de la parte de dónde se va a realizar, cuáles van a ser los participantes, entre otros. El tema solo es equidad de género y calidad de la educación. Entonces acá yo ya veo simple cuáles son mis categorías, ¿verdad? Ya veo cuáles son los conceptos que yo voy a estudiar. Equidad de género y calidad de la educación. Entonces, al momento de yo hacer la entrevista, vean, voy a utilizar este cuadro que yo se los voy a facilitar a ustedes para que en la entrevista que ustedes me entreguen, completen este cuadro y al final ustedes completen entonces la entrevista, me entreguen las 15 preguntas. En este cuadro, entonces, aquí ustedes van a colocar todas las categorías que ustedes han identificado. Equidad de género, en este caso vemos la equidad de género y la calidad educativa. Y van a hacer preguntas inicialmente por cada categoría. Y luego van a hacer preguntas integradoras, donde van a integrar, como su nombre lo dice, ambas categorías. Por ejemplo, aquí, solamente para la equidad de género. ¿Qué prácticas se realizan en la institución educativa en las que se ve reflejada la equidad de género?
Aquí, si ustedes se fijan, pues es una pregunta que está más centralizada en la parte de la equidad de género. Otra pregunta que tiene que ver solamente con la calidad educativa. Puede ser, ¿qué acciones establecen la calidad educativa en el centro? Aquí podría, por ejemplo, ser en los temas que ustedes están investigando. Si tenemos la categoría de cambio climático, pues sería interesante saber si las personas conocen qué es el cambio climático. Y sería una pregunta por categoría. Para esa categoría sería defina o qué es el cambio climático. Esas son las preguntas por categoría, donde no estamos mezclando o combinando las categorías. Y las preguntas integradoras, que se requiere que la mayoría de sus preguntas de investigación sean de este tipo, preguntas integradoras, porque son preguntas ya más complejas que nos hace pues unir las categorías de análisis que nosotros tenemos y nos dan mayor cantidad de respuesta, a diferencia de este tipo de preguntas, porque si nos quedamos únicamente en el plano de preguntas por categoría, podemos convertir nuestra entrevista en un cuestionario, donde yo les pregunte, ¿qué es equidad de género? ¿Qué opina de equidad de género? ¿Qué es la calidad educativa? Eso no es una entrevista, ese es más un cuestionario donde yo les estoy haciendo una serie de preguntas para evaluar si usted sabe o no. Pero si yo ya hago preguntas integradoras, pues entonces ahí ya la capacidad de respuesta ya se incrementa. Entonces tampoco esto quiere decir que no es que ustedes no van a tener preguntas por categoría, sí van a tener, pero estoy mencionando que la mayor cantidad de preguntas que tiene que prevalecer en esa investigación son las preguntas integradoras, como esta, por ejemplo. ¿De qué forma la equidad de género influye en la calidad de los procesos educativos? Entonces, vean, aquí ya estoy incluyendo equidad de género y calidad educativa. Y esta pregunta está excelente para incluirla en mi trabajo de investigación. Ahora, en este momento, entonces, yo le voy a solicitar que todas las personas que están aquí en el chat, recuerden que estos son puntos por participación, y quedan grabados en el chat que me llega después a mí. Escriban primero su nombre, porque hay algunas personas que ingresan con otros perfiles que no es el mismo nombre de ustedes. Primero escriban su nombre, escriban por lo menos las 2 categorías de análisis que tienen en su proyecto de investigación, y coloquen una pregunta, hagan una pregunta integradora. Puede ser pregunta de opinión, puede ser pregunta para ejemplificar, pregunta de conocimiento o alguna otra que hemos estado mencionando, ¿verdad? Pero que sea integradora, es decir, que se vean esas 2 categorías inmersas en esa pregunta de investigación. Entonces, les voy a dar un par de minutos a las 11 para que lo hagan y ya luego entramos con la parte del planteamiento del problema. Pueden iniciar. Recuerden que lo que tienen que poner es su nombre en un mismo mensaje, por favor. Escriben su nombre, luego de su nombre escriben categorías de mi proyecto de investigación, las escriben, y luego pregunta integradora.
Bueno, ya pueden iniciar. Veo que solamente una persona ha participado. Bueno, ya es tiempo suficiente. Vamos a quedarnos únicamente con las personas que enviaron aquí el chat y serán ellas las personas las que tengan su participación. Bueno, primero aquí se ubican por favor en el chat para ir haciendo la visualización ahí. Del equipo de Wilmer, faltó mencionar cuál es la categoría. ¿Cuáles son sus categorías, Wilmer? Wilmer. Hola, hola, Ali. Hola, hola. Fíjese que referente a eso, Liz, sí tengo un poquito de duda, porque usted explicó de la equidad de género y calidad educativa, pero de acuerdo al tema que usted planteó en esta parte. Si nosotros vamos a hacer categorías de investigación, serían distintas, ¿no? Claro, sí, tienen que ser, ese solo es un ejemplo que yo les estaba mencionando. Las categorías van a variar dependiendo de su objetivo de investigación. Pero ¿cómo definimos una categoría, Liz? Es que no tiene que definirla, solamente identificarla porque ya está inmersa en su objetivo de investigación. Dígame cuál es su objetivo de investigación. Es analizar la percepción de la temática de los desarrollo sostenible y objetivos de desarrollo sostenible en docentes de educación básica. Ok, entonces el primer concepto que yo veo ahí es desarrollo sostenible. Otra categoría que está relacionada con desarrollo sostenible es los objetivos del desarrollo sostenible o los ODS. Correcto. Ok, entonces las categorías... Solo tienen que identificarlas, como les digo, no tienen que definir nada. Sí, sería yo creo de que la parte... Sí le entendí porque las preguntas incluso las hice referente a esas dos. Exactamente, sí, exactamente. No las había Solo que no formulado las bien. escribió. Así es, así es. Sí, o sea, sí, yo solo para dejar claro, pero sí veo que entendió porque ahí está. ¿Cree pertinente los ODS para los educandos del primer ciclo de básica? Ahora, aquí hay que tener cuidado con este tipo de preguntas porque es una pregunta que si usted me la pregunta a mí, yo le digo sí y nada más. Entonces, es una pregunta
cuya respuesta es dicotómica y nosotros tenemos que evitar a toda costa. Entonces, ¿de qué forma podríamos reformular esta pregunta para siempre preguntar por la pertinencia, pero que la respuesta que yo le vaya a dar no sea un sí o un no? ¿Cómo lo haría? ¿Por qué cree pertinente? Exactamente. Entonces ahí yo ya me esfuerzo, usted me está forzando a mí a darle una explicación. Ahí es diferente. Entonces, esa pregunta con el por qué está bien. Ahora, es muy común que en entrevistas coloquen así, ¿cree pertinente el ODS para? Y si su respuesta es sí, escriba por qué. Evitemos ese tipo de preguntas. No las coloquemos un por qué, porque eso ya es más como tipo encuesta, cuestionario. Preguntemos de un solo, así como con esa modificación que hizo. De acuerdo a su experiencia, ¿cómo percibe la temática del desarrollo sostenible en los libros de texto de la SEDUC? Perfecto, está bien. Ahí está preguntando por la experiencia. Perfecto. Analicet no me escribió sus... Sí, está bien, Wilmer. Analicet no escribió sus preguntas. Karen. Karen Vázquez. ¿Está de acuerdo que la enseñanza está de acuerdo que le enseñen sobre la teoría evolutiva a su hijo en la escuela? Igual. Aunque colocó ahí, Karen, de acuerdo a su respuesta, ¿por qué? Evitemos hacer ese tipo de preguntas porque ahí ya se están generando dos preguntas, una pregunta más que pudo haberse hecho en la misma pregunta, o sea, se pierde un espacio, pierden una pregunta al hacer este tipo al hacer las preguntas de esa forma, porque puede preguntar de un solo, Karen, ¿por qué? Ahora, ¿cuáles serían las categorías ahí, Karen? Karen, ¿cuáles serían sus categorías? Dígame al menos una categoría. Karen. Bueno, creo que... Karen. Bien, por cuestiones de tiempo vamos a ir avanzando. Entonces, ahora la pregunta de Héctor acá. Bueno, Héctor menciona ahí algunas categorías, análisis de la percepción. Recuerden que las categorías es el concepto. Análisis de la percepción no es un tema, por ejemplo, pongámoslo en ese plano, porque cuesta un poco entender esta parte de las categorías. Ahora, la teoría evolutiva, sí, ese sí es una categoría, porque es un tema, un subtema, por ejemplo. Otra categoría de análisis sería enseñanza o procesos de enseñanza y aprendizaje, porque ustedes lo están ligando así, de esa forma. Y ahí coloco una pregunta, ¿cuánto sabe? Hay ortografía en sabe, está mal escrito. Usted acerca, también está mal escrito ahí, la ortografía, hay que ponerle ojo, de la teoría evolutiva. Entonces aquí, igual, sí es una pregunta que requiere mayor formulación, porque acá yo le puedo decir nada, si me pregunta a mí, o le puedo decir hace mucho. Pero eso no le está dando una gran cantidad de datos para analizar. Tendría que reformular la pregunta para que la persona a la que usted le va a hacer esa pregunta no le responda de esa forma. Piense, Héctor, de qué forma podría reformularlo esto y me dice en un ratito. Vamos a ver, Brian Fermín Escoto. Categorías, análisis. No, las categorías, análisis no es una categoría, Brian. ¿Cuál sería la categoría? Bueno, ese sería el manejo de los recursos sostenibles. Exactamente, esa sería la categoría. Sí, sí, esa es la categoría, ¿verdad? Ahora, aquí esa primera pregunta, Brian, es una pregunta, no es integradora, es una pregunta solo para una categoría, porque aquí tenemos manejo de los recursos sostenibles con la parte de las etnias. Y acá usted solamente coloca si conoce las costumbres de los pueblos lencas. Entonces sería una pregunta más solo para la categoría de las etnias. Nada más, no es una pregunta integradora. La pregunta integradora es cuando usted va a relacionar las dos categorías principales de su estudio, que en este caso son recursos sostenibles, con la parte de las etnias.
¿Cree conveniente que los pueblos indígenas estén manejando bien los recursos naturales? Igual, ahí, si usted me lo pregunta a mí, yo le digo, claro que sí, pero nada más, no le voy a dar mayor información. Entonces, ¿de qué forma usted reformularía esa pregunta para obtener mayor información? Merlin, ¿se le dificulta a usted dar clases sobre la teoría evolutiva? Igual, a sus estudiantes, yo le respondo sí o no. Nada más. ¿Se le dificulta? Sí, sí se me dificulta. Pero nada más. Entonces, con eso no estamos haciendo mucho, porque imagínense un análisis de datos cualitativos, no es que ustedes van a decir, ah, tanto por ciento dijo que sí, tanto por ciento dijo que no. Eso no es análisis cualitativo. Eso es allá en cuantitativa, pero no aquí. Entonces, para evitar ese tipo de resultados, la entrevista tiene que venir bien formulada, las preguntas tienen que venir bien hechas. Y también tienen que leer más, porque estoy viendo este tipo de preguntas, se refleja que ustedes no han leído lo suficiente. Analicet Guzmán, categoría, pregunta integradora, no me dice cuál es la categoría. ¿Cómo perciben la teoría evolutiva los maestros de la enseñanza? No, para la enseñanza en los centros educativos. Está mejor, pero los maestros para la enseñanza. Ahí hay un problema de redacción. Marjorie, categoría, cambio climático, pregunta integradora. ¿Tiene conocimiento sobre qué es el cambio climático? Esa no es una pregunta integradora. Es una pregunta por categoría, porque hasta donde yo sé, ese trabajo de investigación relaciona la parte de las redes sociales con la parte de el cambio climático, y aquí usted está preguntando solo por cambio climático, entonces no está integrando, no está inmiscuyendo su otra categoría. Entonces, ¿qué pregunta haría usted, Marjorie, donde relacionaría esas dos categorías, que sería la parte de las redes sociales con la parte del conocimiento del cambio climático? Ok, Karen, comprendo. Bueno, Wendy, aquí no me dijo las categorías, solo me dice, ¿cree que hay conciencia en los seres humanos en el manejo sostenible de los recursos naturales? Igual, esa no es una pregunta integradora, es una pregunta por categoría, porque está preguntando único por el manejo sostenible de los recursos naturales. Estoy diciendo que está mala, pero yo ahorita pregunté, hice una solicitud para que ustedes hicieran una pregunta integradora, no una pregunta por categoría. Si hubiese pedido una pregunta por categoría, eso está bien, Wendy. Pero en este caso, pues, no fue ese el caso. Aparte, aquí, Wendy, de la forma en que está estructurada esta pregunta, es una pregunta para una respuesta dicotómica, porque usted me dice, ¿cree que hay conciencia en los seres humanos? Yo inmediatamente le digo, no, no hay. Y hasta ahí, no le digo más nada. Entonces, de nuevo, repensar cómo formular esa misma pregunta de tal manera que yo le dé mayor información. Otra, ¿se cumplen las legislaciones internacionales y nacionales en el medio ambiente y su integración? Bueno, ahí está un poco confusa la pregunta, porque no entiendo qué tiene que ver con la parte de integración. No comprendo bien esa parte de integración. Igual, de nuevo, es una pregunta por categoría, no una pregunta integradora, porque usted está preguntando únicamente por la parte de la legislación ambiental que tiene que ver con el tema de cambio climático. Pero no está haciendo la pregunta, no la está relacionando con el tema de las redes sociales de las instituciones de educación superior, que ese es el tema. Vean que me parece que yo conozco mejor el tema, los objetivos de investigación de ustedes, que ustedes mismos, y ustedes tienen que conocerlo. Erika, la categoría de desarrollo sostenible, bien, desarrollo sostenible es una. Educación, bueno, ahí se repitió, educación básica sería la otra categoría. ¿Ok? ¿De qué forma los ODS de básica están dando a conocer los ODS? Perdón, ¿de qué forma los docentes de básica están dando a conocer los ODS? Está bien, sí, es aceptable, solo que tendría que mejorar en la redacción, porque los docentes de básica, no, los docentes de educación básica. ¿Qué entienden los alumnos de básica, de nuevo, de educación básica, sobre los ODS y IDS? Está bien.
son aceptables. Bueno, entonces espero que este ejercicio les haya servido para que ustedes puedan realizar su trabajo. Entonces, vamos a recordarles que en el aula virtual ya está el espacio habilitado para que ustedes hagan y entreguen esa entrevista. Esta entrevista tiene que estar lista para el próximo viernes, porque la idea es yo entregarles esto ese fin de semana, y una vez que yo les entregue ya las observaciones, ustedes las van a incorporar y van a empezar a aplicar. Van a aplicar en la semana de receso. Van a hacer una aplicación online. Es decir, que ustedes van a generar un formulario, y ese formulario, entonces un formulario de Google, para darles respuestas y que ustedes obtengan una base de datos, y yo voy a solicitar esa base de datos. Entonces, por ahora, vamos a hablar de eso en la clase próxima, cómo van a hacer toda esa parte. Por ahora quiero que se concentren en dos cosas. Número uno, en hacer una buena entrevista, con preguntas que no vayan a ser como este tipo que me estaban haciendo ahorita, ¿verdad? Y que se refleje que ustedes realmente han leído. Y dos, vamos al examen el próximo fin de semana, queda para el domingo. Nos vamos a ver, he dejado acá, vamos a ver a las construcción de la entrevista. Lo he dejado a las 9 de la mañana. ¿Okay? Bien, entonces vamos a hacer un sondeo rápido. ¿Tienen alguna duda en cuanto a esto? ¿Alguna pregunta rápida para aprovechar y cerrar ya esta parte? Así Sí, es, el tipo de entrevista es estructurada. de forma estructurada, ¿va? Sí, Esa estructurada. es la que hemos utilizado. Luego, después de, ya tenemos ese es el instrumento, ¿va? Luego hacer, formular las 15 preguntas. Eso es lo que ustedes me van a enviar. Me van a enviar un documento que contenga la estructura que yo les acabo de mostrar. Recuerdan que estábamos hablando de qué es lo que tiene que llevar la entrevista, cuáles son los elementos. Tiene que ir el título, tiene que ir una introducción, como se lo estaba mostrando aquí, ¿ven? Acá, ¿qué es lo que lleva la entrevista? El título, la introducción, datos generales, preguntas y agradecimiento. Esa es la estructura del documento que ustedes me van a enviar. Y aquí, entonces, ojo, los coordinadores aquí, ¿verdad? Los coordinadores soliciten, háganme, bueno, hagamos, ¿verdad? Porque no significa que el coordinador no vaya a hacer. Una pregunta por categoría, o 2 preguntas por categoría y 2 preguntas integradoras, para tener mayor cantidad. Luego al final ustedes las colocan todas y ustedes mismos van a ir decidiendo con cuáles se van a quedar, con las mejores. Siempre pónganse en el puesto de la persona que va a ser entrevistada. Pónganse a pensar ustedes cómo responderían ustedes como entrevistados para seleccionar cuál de esas van a dejar. Recuerden que se califica el primer borrador. Entonces, por favor, hagan un buen trabajo. Como estamos en un periodo intensivo, no puedo calificar el segundo borrador, sino el primero. Sí, podemos utilizar las que enviamos ahí al chat. Solo mejorando la redacción. Podemos utilizar esas que mandamos ahí al chat, solo mejorando la redacción. ¿O no? De las que he mencionado que están bien, sí. Pero, pues, sí, yo les recomiendo que lean. En general, así, con todo esto, puedo ver que les hace falta lectura. Bueno, entonces, miren, quiero que hagamos una consulta rápida, ya que, bueno, al final sí ya tenemos a 14 personas. Para la presentación del planteamiento del problema. Entonces, vamos a ver aquí de las personas que están coordinando, solamente para hacer un sondeo rápido, a ver cómo estamos. Vamos a ver, del equipo de ODS y DS, ¿quién coordina? ¿Me recuerdan, por favor? Wilmer, ¿a quién habían designado, Wilmer, para hacer la presentación del planteamiento del problema hoy? Lo iba a hacer Yoli.
Ok, Wilmer. Bien, del equipo de redes sociales y cambio climático, ¿quién coordina? Karen Ramos, coordínale. Es que los compañeros Lick de ¿Quién mi iba a ser, grupo Karen? tuvieron La problemas con participante. conectividad. ¿Quiénes iban a hacer? ¿Y quién iba a ser? Eso es lo que pregunto. El compañero Eric. Eric, ok. Bien, del equipo de la teoría evolutiva. El compañero Emi Darío, parece que se llama. Él es el que coordina. ¿Hay alguien del equipo aquí? Bueno, yo, Ana Escoto, y no sé, Héctor parece ¿Y que quién está. iba a hacer la presentación? El Emi. compañero Emi. Bien, de el otro equipo de la recursos sostenibles, ¿quién coordina? Oscar Rodríguez. Lo va a hacer ¿Quién iba a presentar? la compañera Wendy. Wendy sí está presente, ¿verdad? Sí. Bien, listo. Entonces, ustedes se prepararon para 5 minutos, ¿cierto? Wilmer, Karen, bueno, Wilmer, Emi, Sí, bueno, Eric y Emi no están presentes, y Wendy. Lick, en el grupo de Bueno, nosotros. Ajá. Que coordina Karen Ramos, el que va a presentar era el compañero Jeremías, pero no tiene energía. Ah, Jeremías. Bueno, pero eso lo dijeron ayer, ¿verdad? Para hoy ustedes tenían que haber propuesto otra persona. Sí, va a hacerlo la compañera Karen, la coordinadora, y ahorita a último momento también le cortaron. Ah, sí. Bueno, entonces hay una persona aquí que puede recibir clases solo los fines de semana porque no tiene conectividad en otros días. ¿Cómo se llama? ¿Me recuerdan el nombre? Wendy, si no me equivoco. Sí. Wendy, ¿es Soy yo. usted? Sí. Bueno, entonces sí, vamos a darle prioridad. Bueno, entonces vamos a hacer con los que están. 5 minutos. Iniciamos con usted, Wilmer. Adelante. Si tiene presentación o algo por el estilo, Wilmer. Sí. El espacio es tuyo. Permítame Lick, que tengo problemas para proyectar. Estoy conectado de dos. Ahora voy. Bien, buenos días. Nosotros somos, bueno, el equipo está conformado por Erika Yamilet Quiñones, María Elizabeth, Eric Rolando Vanegas Díaz, Mariano Manuel Sánchez y mi persona Wilmer Antonio Díaz. Antes de comenzar a lo que es la explicación de nuestro estudio, de construcción de estudio, tenemos que tener qué es el desarrollo sostenible. Pues el desarrollo sostenible es, de acuerdo a Treviño, Núñez y Camacho, es un desarrollo que permite satisfacer las necesidades de las generaciones presentes y poner en riesgo la capacidad de las generaciones futuras. Entonces, lo primero es que nosotros analizamos el desarrollo sostenible para luego entrar a lo que es los objetivos. En el 2015 se hizo una convención donde todas las naciones del mundo establecieron lo que es estos objetivos del desarrollo sostenible y que empezaron a implementar a partir de esta fecha en lo que fue una convención en Río de Janeiro. A partir de esto, entonces se delimitan lo que son estos objetivos que tienen como fin ponerle fin a la pobreza, valga la redundancia de palabras, proteger el planeta y garantizar que todas las personas gocen de paz y prosperidad para lo que es el año 2030. En la actualidad,
si nos enfocamos en educación, podemos visualizar que actualmente en el último reporte presentado en este tiempo de pandemia, hay una desigualdad en educación, ¿verdad? Que son exageradas por lo que es esta pandemia, donde en países de bajos ingresos la tasa de culminación de enseñanza de niños es del 79%, del 20% de los hogares más ricos y del 34% del 20% de los hogares más pobres. Esto tiene que ver con una enseñanza inclusiva y equitativa de calidad, en base que ha sido muy lento en más de 300 millones de niños que no irán a la escuela en el 2030, de acuerdo a las Naciones Unidas, informe del 2020. Nos enfocamos en lo que es el desarrollo sostenible, objetivo y en cuanto a la educación, porque nuestro tema de investigación va referente a eso, enfocado a cómo los docentes tienen esta percepción. Entonces, hablamos también de una educación para el desarrollo sostenible, donde debe de haber lo que es biodiversidad, cuestión de salud y bienestar, protección del medio ambiente y un cambio climático. Es por ello que dice Vilches Pérez, Toscano y Macías en el 2020, que se precisa una educación que ayude a contemplar los problemas ambientales y el desarrollo en su globalidad, teniendo en cuenta las repercusiones a corto, mediano y largo plazo, tanto para una colectividad dada como para el conjunto de la humanidad y nuestro planeta, a comprender que es sostenible un éxito que exige el fracaso de otros, a transformar en definitiva la interdependencia planetaria y la mundialización en un proyecto plural, democrático y solidario, un proyecto que oriente la actividad personal y colectiva en una perspectiva sostenible que respete y potencie la riqueza que representa tanto la diversidad biológica como la cultura y favorezca su disfrute. Teniendo como referencia todo lo que es el desarrollo sostenible, objetivo de desarrollo sostenible, los datos estadísticos que nos reflejan cómo está avanzando en los resultados de los objetivos de desarrollo sostenible a nivel mundial, a nivel latinoamericano y a nivel nacional, de acuerdo al último informe presentado por el gobierno de la República de Honduras en julio del 2017, ¿verdad? Entonces podemos definir y podemos comprender que se necesita empoderar al profesorado para construir sociedades sostenibles y que estos conocimientos y competencias de maestros y maestras contribuyen al factor de mayor importancia para la educación de calidad. Hay un pensamiento que dice que la educación sostenible tiene que comenzar por lo que hace el docente. Entonces, en Honduras podemos ver que el personal de la SEDUC, ¿verdad? De acuerdo al ICEFI 2018, un análisis que hizo, dice que el personal de la SEDUC y otras instituciones relevantes deberá ser capacitado para que puedan simular escenarios presupuestarios en base a criterios de calidad, equidad y otros que consideren relevantes en función a los objetivos del desarrollo sostenible, del desarrollo nacional y global. Es por ello que nosotros nos hacemos la pregunta del por qué es importante la percepción y temática del desarrollo sostenible y objetivos del desarrollo sostenible en docentes de educación básica, teniendo como precedente y como antecedentes todo lo que engloba lo que es el desarrollo sostenible, objetivos de desarrollo sostenible, y lo que les mencionaba de estos avances, que si bien es cierto, las naciones han hecho, ahí han tenido avances a corto y mediano largo plazo, ¿verdad? Y si nos enfocamos en Honduras, son pocos los resultados que han tenido en cuanto a estos 17 objetivos y que de cada objetivo proponen distintas metas para cumplir en lo que va desde el 2015 hasta el 2030. De acuerdo a los resultados obtenidos en este informe de lo que presenta la República de Honduras en el 2017, los avances que tienen son muy pequeños y se necesita más empoderamiento de lo que es estos objetivos de desarrollo sostenible en toda la sociedad hondureña, en todas las organizaciones e instituciones. Es por eso que nosotros tomamos a bien a tener esta percepción de cómo los docentes están percibiendo estos contenidos y temáticas del desarrollo sostenible y objetivos del desarrollo sostenible. Para este caso lo vamos a hacer específico, analizar esta percepción en el Centro de Educación Básica Gubernamental, profesora Adelina Martínez Ávila, del barrio San Juan, del municipio de La Paz, departamento de La Paz, teniendo como base que el docente es un pilar fundamental de toda educación, de toda una nación, y que es el docente el que va a impartir estos conocimientos
hacia los educandos y así generar conciencia ante estos jóvenes y niños que desde sus inicios tengan este pensamiento de desarrollo sostenible y que ayuden a lo que es a lograr estos objetivos de desarrollo sostenible en este tiempo determinado que ha planteado lo que es las organizaciones de las Naciones Unidas, ¿verdad? Para lo que es cumplir estos objetivos del desarrollo sostenible. Entonces, les decía que nosotros hemos definido y delimitado analizar la percepción que tienen los docentes sobre los contenidos, temáticas de desarrollo sostenible y objetivos de desarrollo sostenible en el Centro de Educación Básica Gubernamental Profesora Adelina Martínez Ávila del barrio San Juan del municipio de La Paz, del departamento de La Paz. Hasta aquí mi presentación, Liz. Muchas gracias. Bueno, muy bien. La primera diapositiva. Coloque la primera diapositiva, perdón. ¿Esta? No, la anterior. Esa. Esta. Muy bien. Siguiente. Ahí, porque miren, ustedes al final tienen que hacer una presentación, así como esta, van a grabar una defensa de su proyecto de investigación. Y aquí ya ustedes ya van construyendo. Entonces aquí con este material, que me parece muy bien, solamente adicionaría aquí, Wilmer y equipo, el título de la investigación, aquí en la presentación, en la primera diapositiva. Nada más, la siguiente diapositiva. Ahí, aquí, miren. Ese tipo de diapositiva me agrada, tienen que, en la mayoría de las presentaciones que ustedes hagan, háganlas así, en este estilo. Vean, hay una imagen, hay un texto corto y una referencia que no puede faltar. Muy bien. Solo aquí se le fue un punto, después de futura, ahí no va un punto. El punto se coloca donde lo tienen, ahí, después de 2004, paréntesis, punto. Ahí ese puntito no va. Sí, veo que hay otro error igual abajo también. Y de la siguiente, ahí que me parece muy bien que definan qué es la EDS, pero pues sí está un poco extensa, entonces quizás como esto lo van construyendo, esto es lo que van a hacer para la defensa, quizás reducirla un poco, pero está muy bien fundamentada. En el planteamiento del problema que ustedes me han enviado, veo que está bien hecho la parte colocan así a nivel internacional, la parte de Latinoamérica y todo eso. Si hay algunas observaciones que yo igual luego se la voy a hacer llegar en la revisión, no lo voy a mencionar ahora por cuestiones de tiempo. Ok. Pero sí algo muy que si el objetivo de ustedes es analizar la percepción, entonces la pregunta no debe ser por qué es importante la percepción, sino que debe ser cuál es la percepción. Esa debe ser la pregunta. Ok. No, el objetivo está bien, o sea, eso está bien. Analizar la percepción está bien. Solo es en la pregunta que... Sí, la pregunta. No es por qué es importante, sino es cuál es la percepción que tienen los docentes sobre... Exacto. Perfecto. Y las referencias están bien. Ya las estoy verificando aquí. Solo unos detallitos ahí que yo luego se los hago llegar, ¿ok? Pero muy bien. Ok. Listo. Dejo de compartir. Gracias, Wilmer. Sí, por favor. Gracias. Y ahora le vamos a dar el paso a Wendy, entonces con ella vamos a cerrar ya que no hay más participantes. Adelante, Wendy. O bueno, no sé, tengo una memoria corta ahorita. Sí, Wendy iba a hacer la presentación. Sí, a ver, voy a compartir pantalla. No sé, observan la diapositiva.
Sí se ve, Aún no. compañera, solo que tiene que hacer la proyección de la Ahí. presentación. Ouch. Vamos a ver. Pantalla completa, vamos a ver. Ay, sí, hermano. Bueno, no sé. Esto de presentar pantallas es primera vez. Pero Ahí estamos viendo, dice presentación Wendy Barahona. Estamos viendo ahí su imagen, eso es lo que vemos. ¿ahí? No, Wendy. Bueno, mire, esto es algo que ustedes tienen que hacerlo, pero en vista de... bueno, ahí va, parece que ahí va. Ahora sí, estamos viendo, entonces ahora dele para proyectar para que se vea la palabra, la pantalla completa. Ya se ve la presentación, Wendy, solo dele clic abajito donde está el aumento de la página para que esté presente de un solo. No lo voy a eliminar porque su pantalla ya se ve manejo sostenible de los recursos naturales. Solo proyecte, como que está haciendo la presentación, pues que se vea solo la diapositiva en su pantalla. Ok. Para que se vea amplio, si no mejor explique así, porque ahora igual le pasó y después se eliminó. Le puede tocar ahí donde está como una dibujada en forma de copa, ¿verdad, compañero? No, pero voy a... Si no voy a explicar así, porque igual no puedo. Bueno. No puede, Wendy. Bueno, entonces deje de compartir. Voy a hacerlo yo por usted, por favor. Ok. Adelante, Wendy. Hoy sí. Bueno, buenos días a todos. A nuestro grupo nos corresponde hablar sobre el manejo sostenible de los recursos naturales, el cual está integrado por Evelyn Mabel Pineda, Wendy Saraí, mi persona, Brian Fermín Escoto, Luis Fernando Zúñiga y Oscar Eduardo Rodríguez. Los recursos, para un inicio puede ser los recursos naturales de las comunidades indígenas a nivel mundial, centroamericano y a nivel hondureño. Pues a nivel mundial, las comunidades indígenas han luchado para que los estados y las organizaciones internacionales reconozcan sus derechos y contribución en la conservación y el manejo sostenible de los recursos naturales. Ya que existen muchas comunidades, por ejemplo, puede ser bueno, existe una como la Manquemapú, una de las Naciones Unidas, donde se ha verificado un manejo sostenible de los recursos y esto ha tenido un impacto positivo.
A nivel centroamericano, se han desarrollado procesos para la protección y el manejo de los recursos naturales por parte de muchas organizaciones con los pueblos indígenas, incluyendo los países de Guatemala, Honduras, El Salvador, Costa Rica, Belice y Panamá, que cada país ha sido beneficiado. Y diversos estudios han mostrado que los pueblos indígenas cuentan con estructuras de gobernanza territorial que son determinantes para estos procesos. A nivel hondureño, se desarrolla una agricultura tradicional. En la subsistencia migratoria, con frecuencia de sus cultivos, ya que sufren muchos ataques de plagas, sequías prolongadas, lluvias en exceso, y con frecuencia sus cultivos sufren todo esto quizás por la erosión, pueden ser definidos con aquella parte de la naturaleza que puede proveer los bienes y los servicios requeridos por los humanos. Y el uso de estos recursos se obtiene un medio, ya sean bióticos o abióticos, y así satisfacen las necesidades y los deseos de cada ser humano. Desde que el hombre ha hecho uso y sobreexplotación de los recursos, su manejo a la administración se ha convertido en un reto. Y con el paso del tiempo han surgido nuevas experiencias, nuevas expectativas y también formas innovadoras de alternativas de manejo. Y podemos ver que la naturaleza como fuente de riqueza se enfrenta a múltiples afectaciones y causados por el hombre, por el cual su conservación no es al 100%. Bueno, los pueblos indígenas en el medio ambiente y su integración en las legislaciones internacionales constituyen quizás algunas legislaciones donde se ha tratado de evitar la discriminación, la devastación del hábitat, que se ha regido por tradiciones, por costumbres compatibles, ya que la relación con la tierra, así como los demás elementos, constituyen a ellos mismos. Y los pueblos indígenas viven en muchas de las áreas importantes de alto valor natural, que ahí hay subsistencia de vida. Los principios para la cooperación delineados en esta declaración se derivan de la misión del, bueno, es una sigla, WWF, que se puede llamar Fondo Mundial para la Naturaleza, que es una organización de conservación líder en el mundo. Y se reconoce que la sociedad industrializada tiene una gran responsabilidad en la creación de esta fuerza destructiva. Y el WWF cree que las organizaciones ambientalistas y las organizaciones no gubernamentales en general, junto con otras instituciones en el mundo entero, deben adoptar estas estrategias como pueblo indígena, tanto para corregir los desequilibrios políticos, económicos, sociales y legales, nacionales e internacionales que generan estas fuerzas destructivas, y así poder enfrentar sus efectos locales que se dan, ya que los principios que siguen a buscar es proveer una orientación e implementar tales estrategias. Y ahí podemos ver las referencias bibliográficas en el cual fue sacada cada información de cada documento. Es todo, Lick. Gracias. Gracias, Wendy. Bueno, mire, aquí recuerden que esto es para mejorar, ¿verdad? Tengo varios comentarios al respecto. Ok. Y como recuerden, esto están construyendo ustedes la presentación final.
Entonces, aquí de entrada, pues, el título. Aquí ustedes me están colocando el tema, ya. El tema lo pueden mencionar, pero lo que tiene que ir aquí es el título de la investigación, el título, que tiene que ver con el objetivo de la investigación. Entonces, el título ya a estas alturas tiene que estar claro y tiene que estar colocado aquí. Acá. Si bien es cierto, ustedes están hablando de la parte internacional, inicia bien, usted menciona algunos tratados, pero la forma en que se presenta por la presentación no es la mejor. Tienen que hacer diapositivas como les mostraba, les sugería anteriormente, donde hay una imagen, pero en esa imagen hay una cajita, y en esa cajita, por ejemplo, colocar los tratados que usted estaba leyendo. Colocar el nombre de esos tratados, de por qué es importante y que los pueblos indígenas tienen derecho a que sean ellos que manejen sus propios recursos naturales. Entonces, eso es más significativo para la persona que lo esté escuchando. En este caso, para mi persona y para todos. Tiene que, información así, no tiene que dejarse para lectura, sino que tiene que colocarse ahí, al menos el nombre, y usted luego hace su explicación. Y una explicación, ¿verdad? No una lectura de ello. Entonces acá yo sustituiría estas imágenes que no, pues estas imágenes acá yo no tengo que centrarme más en ver esa imagen que escucharla a usted, o hago una cosa o hago otra, porque aquí esto trato de entender qué podría significar estas imágenes acá, pero no se ve bien, la verdad, no buena resolución para poder saber qué es esto que les estoy señalando acá. Por ejemplo, para saber qué significa, o sea, no solo es poner imágenes por ponerlas, ¿verdad? Como esta, por ejemplo, de aquí. Este es un espacio mal aprovechado, esta imagen de acá. Esta podría ser, parece que hay algo interesante ahí, pero no consigo ver qué significa esa imagen, Wendy. Esta imagen de acá. Extraños, casi no se ve. Quizás o sea, porque en realidad hay un mapa al fondo, ¿verdad? Sí, es un mapa, pero ¿esto qué es? Sí. ¿Qué quieren decir con esa imagen? Entonces, vean que, o sea, no solamente es poner imagen por ponerla, o sea, la imagen que ustedes seleccionen tiene que tener un significado. Si ustedes van a poner una imagen de este tipo, un mapa con alguna simbología aquí, tienen que saber por qué lo colocaron. Tienen que dar una explicación del por qué, hacer uso del recurso que ustedes están colocando aquí. Otra cuestión es que, pues, ustedes se han enfocado en otros aspectos como más generales, veo yo, pero no han mencionado, al menos aquí en la presentación, no se menciona, por ejemplo, algunos ejemplos, aunque usted mencionó uno, sí, pero es la importancia de ese tipo de información que es clave. Por ejemplo, Wendy, que usted mencionó el caso de una etnia, colocar una fotografía de la etnia, por ejemplo, buscarla y colocar ahí a la par cuál es el nombre de esa etnia y cuál es el caso, ¿verdad? Si es una etnia que el gobierno, por ejemplo, ha designado que maneje una reserva biológica, por ejemplo, si existe en el mundo, existe eso. Todos esos casos acá, no todos, ¿verdad? Pero sí la mayoría tenían que ser mostrados. Entonces, Lick, en las presentaciones, o sea, en la presentación tiene que ir reflejado lo que nosotros estamos hablando. Me imagino que así tiene que ser, ¿verdad? Claro, claro. Sí, porque igual, sí, por la imagen, ¿verdad? Que, o sea, si ubicamos imágenes, por ejemplo, di el ejemplo de esa etnia, entonces tenía que ir ahí reflejado. Exacto, o toda imagen que ustedes coloquen tienen que saberle explicar, ¿verdad? Porque imagínense, ustedes están haciendo la presentación de su proyecto de investigación y yo les digo, dígame qué significa ese mapa con esas figuritas que están ahí en el fondo. Y ustedes no lo saben explicar. Esto ahorita esto sí va a entrar en evaluación, ¿verdad? Pero son 10 puntos. Pero imagínense que sea el trabajo del taller de investigación, por ejemplo, que de eso dependa que ustedes aprueben o no la clase.
porque ya en esa clase ya el punto bueno, que todos los puntos los 100 puntos de esa clase es la investigación. Ya aquí, como es una clase más de ensayo, que ustedes se preparan y todo, ya los puntos de esto son menos, ¿va? O a futuro, cuando ustedes estén decidan, por ejemplo, estudiar, continuar con una maestría y todo, y coloquen una imagen, tienen que saber, cada imagen tiene que estar, tiene que tener un porqué y tienen que servir ustedes, no solo colocar la imagen por colocar. Por ejemplo, aquí yo veo una gran cantidad de personas indígenas, pero hubiese sido más significativo, ya que están hablando de legislaciones nacionales e internacionales, y a lo que a nosotros nos interesa son las legislaciones nacionales, colocar una fotografía de nuestras etnias. Pero aquí en esto yo no les puedo decir si son nuestras etnias. De entrada yo les podría decir que no. Entonces, si están hablando de legislaciones, bueno, podría ser que a nivel internacional represente, pero cada imagen que ustedes decidan colocar tiene que tener un porqué y tiene que estar relacionado con lo que hacen falta, que tiene que centrarse más en el manejo de los recursos naturales. Aquí han mostrado bastante información en relación a la legislación internacional y nacional, pero espero que en el planteamiento del problema en el que ustedes me han enviado escrito, que hayan hecho esas correcciones, que esa información tiene que estar ahí. Bien, entonces miren, yo todavía no he revisado ese planteamiento del problema. No espero, sino que lo voy a hacer a partir de la tarde. Ahí ustedes van a ver algunas observaciones en la tarde-noche. Y si yo veo necesidad de reunirme particularmente con un equipo, yo lo voy a solicitar y ustedes van a tener que asistir. Las personas que puedan de los equipos para que hagamos un buen trabajo antes de que ustedes ya empiecen a aplicar un instrumento de investigación. Tiene que estar muy bien claro cuál es el rumbo, cuál es el objetivo de investigación. Entonces, esperen por ahí mi comunicación en el chat. Recuerden que tienen que iniciar a trabajar desde ya. Los coordinadores, las coordinadoras tienen que empezar a decir, vamos a tener que hacer la entrevista, y ya les estaba diciendo la técnica que ustedes pueden emplear para ir construyendo esa entrevista, ¿verdad? Ir designando, y primero que vean, como les estaba diciendo, que hay algunas personas que ingresaron al final, primero, como hay varias personas que no asistieron, que vean esta grabación y después que vean el video de cuáles son los errores más comunes, que eso ya está en el aula virtual. Y una vez que ustedes ya hayan visto eso, entonces empiezan a pedir por entrevistas, por preguntas, y ya después las consolidan todas y me lo van a enviar el viernes a las 9 de la mañana. Ahí les coloco ya en el aula virtual ese link, y recuerden que tienen que estudiar también para el examen. Entonces son básicamente 2 asignaciones: construir la entrevista y estudiar para el examen. Bueno, vamos a cerrar por aquí porque ya tenemos 2 horas. Y esta clase es así. Esta clase tiene una gran cantidad de unidades valorativas. Son 5 unidades valorativas. Es una clase que en presencial se da todos los días. Entonces, pues, por eso nos demoramos así, de esa forma, y si no, no conseguimos avanzar. Nos veremos entonces el próximo domingo. Que tengan un buen fin de semana y pónganse en contacto desde ya para trabajar, ¿verdad? No lo dejen al final. Bye, bye. Muchas gracias, Liz. Gracias, Liz. Buen día. Bye, bye. Buen día. Gracias, Liz. Bye, 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 bye.